Alquimia financiera, este es el tema del día de hoy. Si vos querés aprender el camino justamente para emprender con éxito, obviamente quédate acá mirando esta charla que tenemos con Steffi González, coach. Bienvenida, Steffi, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Agradecidísima de estar por aquí compartiendo contigo este ratito. Ay, qué bueno. Bueno, me encanta que vengas, que nos expliques todo esto y que además nos cuentes tu historia también. ¿Cómo nace esta metodología? Antes voy a decirle a la gente que está del otro lado, los que nos van a ver ahora, los que nos van a ver a posteriori, primero obviamente suscríbanse, dejen un me gusta, comenten, pueden dejarnos preguntas, lo que quieran. Ahora para este live o para cuando lo cerremos también, porque se pueden responder, así que no hay ningún problema. Síganla a Steffi en @Steffi González Coach, que es justamente el Instagram que ven en pantalla. Y vamos a iniciar un poquito hablando, Steffi, acerca de este tema. Contanos un poco qué es la alquimia financiera y también, obviamente, cómo nace este método, porque todo en la historia de uno lleva a que nazca una metodología. Efectivamente, Dolores. A ver, alquimia financiera es ese método que fusiona las finanzas, el desarrollo personal, o como a mí me gusta llamarlo, la espiritualidad y los Excel, la visión, la planificación, para transformar Sí, nuestra economía, para relacionarnos mejor con el dinero y tener un emprendimiento de éxito. Digamos que sostener el estilo de vida que deseamos, que al final cuando decidimos emprender, siempre lo que buscamos es tener esa vida de libertad, de abundancia que siempre deseamos, ¿no? Cualquier emprendedor, cualquier emprendedora claro. empieza su proyecto con ese sueño. Y como tú bien dices, claro, alquimia financiera, como cualquier método, al final nace de mi propia historia. Porque, Claro. bueno, yo efectivamente llevaba más de 15 años ejerciendo como asesora fiscal y contable de empresas, así que te Sí. puedes imaginar la cantidad de emprendedores y emprendedoras, empresarios, empresarias que han pasado por mis manos. Y bueno, la verdad es que yo empecé a entender que la gestión financiera no era suficiente. O sea, era curioso porque habían personas que conseguían éxito y sostenían su negocio, lo hacían crecer, pero después Sí. hay otras personas que se arruinaban. Al principio parecía esto un tema de azar, un tema de suerte, como lo queramos llamar. Lo que sucedió en mi historia es que en el 2018 me topé con el eneagrama, me encantó esta herramienta y a partir de ahí empezó ese viaje de autoconocimiento. Empecé a consumir libros, vídeos, como cualquier persona que se introduce en el mundo del desarrollo personal, que tiene ese afán de conocer más, pues no podía ser de otro modo. Yo me enamoré automáticamente del autoconocimiento y al principio lo aplicaba un poco en mi vida personal. Entonces conseguía entender patrones de relaciones que quizás no me estaban favoreciendo. Y ya en el 2020, el año que sabemos todo el mundo lo que pasó, ahí sí es verdad que digamos que empecé a darme cuenta de que también el autoconocimiento podía extrapolarse al mundo profesional, al mundo del emprendimiento, a la relación con el dinero, que no era tan distinto al final las relaciones personales con la del dinero. Y ahí sí que me embarqué ya a formarme, me formé en coaching, en PNL, y digamos que de algún modo se despertó en mí esa semilla de querer fusionar el autoconocimiento, el desarrollo personal, con esa experiencia que ya yo tenía analizando los números, gestionando las empresas, entendiendo sus finanzas. Me obsesioné con esa idea y se abrió ante mí la posibilidad de una formación de educación financiera ese mismo año y Sí, para mí sí. fue como, wow, esto es lo que yo estaba buscando, esto es lo que yo quiero hacer. Ahí digamos que es como si hubiese nacido esa idea, ese proyecto en el 2020 y desde entonces no he parado de formarme, de aprender, de leer, de empaparme de todo, hasta llegar a julio del año pasado, que es cuando realmente este proyecto adopta el nombre de Alquimia Financiera. Entonces, digamos que así es como ha nacido esta metodología, como un Ay, puente entre lo tangible y lo invisible, por decirlo así.
Claro, totalmente. Y eso que tiene un montón de incidencia a la hora de manejar el dinero, ¿no? Porque me imagino que, obviamente que hay métodos cuando uno aprende de finanzas para manejar ese dinero, que lo entendemos, pero después hay mucho que está oculto en nosotros, que son esos patrones, esas conductas, esas creencias. ¿Qué pasa si no trabajas la creencia acerca del dinero? Entonces tenés que de repente invertir una suma enorme. Digo, y tenés la creencia, no sé, una creencia de escasez, una creencia de que si invertís vas a perderlo todo, por ejemplo. Si no tenés ni dinero líquido en la mano, no sé, sos pobre o que tu valor nace a partir de eso que tenés. Es muy complejo, pero claro, esa fusión lo que hace es que haya algo mucho más integral. Además, también me imagino que hay mucho de trabajar los miedos, ¿no, Estefi? En lo que tiene que ver con el dinero justamente y esta parte mucho más espiritual. Exacto. Claro, es que al final, como te decía, la relación con el dinero es como una relación con cualquier otra persona, como una relación de pareja también. Despierta, fíjate qué poderoso es el dinero que despierta muchas emociones en las personas. Es algo que Claro, no podemos obviar, miedo, culpa, ansiedad, o sea, desde el momento en que, o sea, cualquier persona es que ya no importa que seas emprendedor o no, todo el mundo manejamos la herramienta todos los días, porque todos los días estamos haciendo prácticamente transacciones económicas. Y conocer esta parte, conocer cómo es tu relación o qué emociones está despertando el dinero en ti, en tu día a día, te ayuda mucho precisamente a lo mejor a traerlo más, a gestionarlo mejor, a perder ese miedo, como dices tú, incluso desbloquear otro tipo de emociones que también pueden ser más destructivas, ¿no? Limitantes, por decirlo así. claro, claro. ¿Cuál es de repente ese bloqueo más común que ves de las mujeres y de los hombres al relacionarse con el dinero? ¿Hay algo que notes como patrón? Mira, el principal patrón, sobre todo, esto está muy relacionado con el emprendimiento, o bueno, no, o no necesariamente, pero es verdad que viendo todo ese conjunto de personas que pasaban por mi despacho, el patrón que más se repetía, da igual que fuese hombre o mujer, es que el dinero se gana con sudor y sacrificio. O sea, tal fue así que incluso en mi propia historia, mi padre es empresario, mis dos abuelos son empresarios por parte de padre y por parte de madre, y yo siempre viví que mi padre trabajaba de sol a sol. O sea, son expresiones que están en el inconsciente colectivo, incluso algunas veces no importan el país en el que estemos, sino que yo creo que son comunes a prácticamente casi todo el mundo occidental. Sí, Y es lo que más arraigado está, es esa sensación de que hay que sacrificarse y de que hay que sufrir para ganar más dinero. Y esto conecta mucho, sobre todo en la cuestión de la mujer, con el merecimiento, porque también es verdad que aquí ya entramos solo toco una pincelada, históricamente hablando, ya sabemos que la mujer entró en el mundo laboral más tarde, se pudo abrir una cuenta bancaria mucho más tarde que el hombre, entonces, todo eso, toda esa historia que tenemos detrás, aunque sea algo que parece que es lejano a nuestra vida cotidiana, está impregnada en nuestro ADN, está impregnada en nuestro inconsciente y forma parte de ese porcentaje grande que tiene nuestro cerebro y que domina muchas de las decisiones diarias o muchos de los sentimientos y emociones que nos mueve el dinero. Así que yo diría que al final es eso, es la sensación de tener que sacrificarte y sufrir para ganar dinero y esa conexión con el no merecimiento a recibir. Es un poco como los dos patrones que al final son como si fuesen dos caras de la misma moneda. claro. Qué interesante lo que decís de esta cuestión de las mujeres, ¿no? Porque es como que entramos tarde a este mundo del dinero. ¿No? Entramos tarde, entonces obviamente tenemos que aprenderlo y de generación tras generación, bueno, escuchamos lo que decían los hombres, pero la realidad es que nosotras no lo manejábamos. Entonces, ¿cuántas generaciones yo pienso atrás, por ejemplo, en mi familia hay realmente que hayan manejado dinero en cuanto a lo que es lo femenino? ¿Y qué creencias, ¿no? Fuimos adoptando también de esas generaciones que no lo manejaban.
porque también hay creencias ahí impuestas. Mira, me gusta porque escritorio de Arnie dice, vale oro esta información. Yo me imagino que debe ser alguna alumna tuya o alguien que se mentorizó con vos. Digo, ¿cómo cambia la vida de una persona que hace este tipo de transformación con este método, Steffi? Pues lo primero que cambia es la sensación de claridad. Eso es lo primero que suelen encontrarse mis clientes, mis alumnas del programa de la maestría, es esa sensación de claridad. Y la claridad también da mucha paz, da mucha calma. Calma ese sentimiento de ansiedad que a veces puede generar según la situación financiera en la que te encuentres. Entonces, es empezar a tener claridad con tus finanzas, pero también sensación de paz, de saber ya qué hacer. Digamos que ese es como sería lo que principalmente les afecta. Y luego, por supuesto, que ya esto daría para otra entrevista, el desbloqueo de patrones inconscientes que pueden provenir de lo familiar, pueden provenir de muchísimas circunstancias, incluso a veces no necesariamente tiene por qué venir de la infancia, a veces pueden venir incluso de relaciones con personas en las que ha influido de alguna manera la situación económica en la edad adulta, o incluso ya, si vamos un poco más allá, podemos hablar hasta de que puede afectar temas del árbol transgeneracional, que eso ya es como un nivel más para profundizar en el que a mí me fascina ese mundo y estoy ahora mismo absorbiendo y nutriéndome de toda esa información para poder indagar más profundo en los bloqueos con el dinero de mis clientas. Pero al final es eso, yo resumiría en tener esa sensación de paz y de claridad, que al final es algo intangible, pero yo creo que es lo que principalmente todos buscamos sentir con el dinero, tener paz con el dinero, estar en paz. En cualquier relación que nosotros busquemos es tener tranquilidad, tener paz, tener calma, dormir bien, dormir tranquila sin sentir que tienes un problema Total. con el dinero. Bueno. Totalmente, totalmente. Me gusta mucho que hablemos de este tema porque para los emprendedores es importante. Estamos en una era, y yo lo pienso siempre, de instantaneidad absoluta en la que queremos algo y en 5 minutos lo pedimos por internet y lo tenemos en la puerta de nuestra casa. Digo, no podemos esperar un segundo a que se enciende el PC. Digo, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya. Es como que cierro los ojos, los abro y está realizado lo que quiero, ¿no? Entonces pienso, ¿cómo trabajás de repente con los emprendedores? El tema justamente de entender que hay metas que se ponen a largo plazo y que todo lo que tiene que ver con lo financiero también, porque obviamente hay que ponernos metas en todo lo que tiene que ver con las finanzas y con el éxito de un proyecto. ¿Cómo lo trabajás desde esta metodología, Steffi? Pues mira, yo con respecto a los objetivos, hay un término que es muy conocido en el mundo del coaching, que son los objetivos SMART, que Sí. eso, esto, que seguro que lo has oído, la audiencia lo habrá oído mil veces. Sería buenísimo Al que los final, expliques un poquito para que la gente entienda también de qué hablamos. bueno, al final los objetivos SMART se trata de definir un objetivo que sea específico, es decir, que sea concreto, porque cuando decimos que queremos más dinero, eso no es concreto. Que sea Claro. específico, que sea medible, es decir, que haya una cifra que se pueda cuantificar de algún modo, que se pueda medir, alcanzable. A veces el alcanzable, yo ahí tengo una variante y yo dentro de mi metodología sustituí la A de SMART por la E de espiritual. ¿Por Sí, qué? Porque quería ir un poquito más allá, porque yo siento que dentro de la metodología SMART, cuando se habla de alcanzable, muchas veces se queda en un objetivo un poquito más chiquitito. Entonces, yo a mis alumnas les digo que se reten un poquito y que vayan a un punto más allá para que sea, para que digamos que aspiren a no jugar en pequeño, para que aspiren a un crecimiento y no se queden solo en, bueno, va, solo voy a crecer un 1%. No, claro. digamos que las incito a que se reten, pero bueno, que la metodología al final es alcanzable,
irrealizable, ¿no? Que sea como algo, entre comillas, realista, que sea y medible en el tiempo, o sea, ponerle siempre una fecha. Eso es un poco como la estructura que tiene una buena definición de un objetivo. Entonces, claro, cuando hablamos de dinero, obviamente hay que cumplir con todos esos, con todas esas premisas, Claro, porque muchas de las personas emprendedoras que me contactan, lo que quieren es, quiero más dinero. Y volvemos a lo que decía antes, más dinero qué es. Necesitamos aterrizar los objetivos. O quiero más facturación, o quiero más clientes. Pero luego, al final, no se frustran porque no lo consiguen. Y eso suele pasar mucho también con el tema de la manifestación a veces, cuando te enfocas solo en una parte quizás más energética, solo espiritual, en el que tú piensas en que quieres atraer más dinero a tu vida. Mucha gente se frustra con las herramientas de manifestación, que a mí me encantan, soy muy friki de todas esas herramientas, pero siento que a veces no se concluyen, o sea, no atraemos lo que queremos porque no está definido. Por eso para mí es tan importante esa fusión, por eso para mí es tan importante el Excel, para que tú tengas un tablero de visión, pero incluso tu propio tablero de visión con esos objetivos y esas metas y esos sueños se pueden cuantificar en un Excel. Si tú quieres tener una casa de tus sueños, tú puedes aterrizarlo en un objetivo SMART, lo puedes aterrizar en una cantidad, le puedes poner luego una planificación y con eso también a nivel neurológico ayudas incluso a tu cerebro a que empiece a poner el foco en el paso siguiente, en el paso siguiente, en el paso siguiente. Eso hace que quizás los objetivos sean mucho más alcanzables, incluso aunque te desafíen. claro, pero hasta mucho más organizado, Estefi. Pero también yo conozco personas que dicen, bueno, quiero muchos más clientes. Perfecto, ¿no? Te caen 35 clientes más y decís, ¿y ahora cómo sostengo esta producción? ¿Cómo hago para que todo salga? Porque al final quizás si vos no podés sostener esa cantidad de clientes que te llegaron, porque no puedes cumplir con todos, terminás perdiendo a todos porque no cumpliste con nadie. ¿Se entiende? Entonces también hay una cuestión de organización y a veces a mí me sucede que lo veo mucho en la gente que de repente es demasiado espiritual, ¿no? Que baja poco a la materia, que no sabe cómo caer en estas cosas, que se pierde en la parte de organización justamente, como que está como muy volada, ¿no? Como muy en la idea, pero poco verdaderamente en sostener eso que se vuelve material en algún momento. Efectivamente, hay muchas personas que adoran el mundo espiritual, el mundo energético, todas estas herramientas, pero luego les cuesta aterrizar y al final el que te cueste aterrizar o ver los números también es un bloqueo en sí mismo, porque al final es digamos que un comportamiento de evitación. Entonces, hay mujeres que son espirituales. Yo, de hecho, en la primera edición del programa tuve una alumna que era muy, muy espiritual, imagínate, creadora de oráculos, o sea, Sí, fantástica, maravillosa, o sea, un proyecto precioso. sí, Y tenía esa parte de evitación, de intentar evitar y no ver, porque muchas veces confrontarnos con la verdad o con la realidad a veces duele o a veces nuestro sistema nervioso no quiere sostener la incomodidad, no quiere sostener la emoción que te va a generar el ver esas cifras. Entonces, eso suele ser una característica de las personas espirituales, pero también nos podemos ir al opuesto. He tenido clientas que están polarizadas totalmente a los números y no conectan con lo espiritual, no conectan con un propósito y al final también viven exhaustas con sus proyectos, con su emprendimiento, porque en el fondo están constantemente en el hacer, en el calcular, se obsesionan con la métrica, con el número, con las cifras y se olvidan de disfrutar su propio negocio. Y el claro. disfrute y el goce de un negocio también es clave para el éxito a largo plazo. Claro, totalmente. Bueno, y todo lo que también me viene un poco, ¿no? Con esto que estás diciendo, y también yo lo pienso a manera de mi emprendimiento, porque digo, frecuencias siempre todos los que nos ven saben que es un emprendimiento, que nosotros también manejamos redes de diferentes terapeutas y demás. Y hay algo que yo entendí con el tiempo que es
el poder fluir dentro de un negocio, ¿no? El saber cuándo tomar otro rumbo. Digo, tenías una estrategia, vas por acá, bárbaro, bárbaro. Y quizás en un momento te funciona, pero quizás en un momento esa estrategia, Steffi, y vos lo sabés re bien, ya no te funciona más. Y decís, bueno, listo, voy a tener que cambiarlo porque si sigo por esta estrategia que me estaba funcionando y que ahora me dejó de funcionar, me fundo, no me va a servir o no es la manera. Entonces, también como el saber ser camaleónico en ese sentido, ¿no? Y adaptarte a los cambios, no tener esa resistencia a decir, bueno, no, habíamos dicho por acá, se sigue todo por acá. El también, el tener como esa intuición despierta. Yo creo que vos debes trabajar mucho esta forma, ¿no? Lo que tiene que ver con lo intuitivo justamente de poder sentir lo que está sucediendo en la energía de tu negocio. Exacto. La verdad que cuando yo hablo de espiritualidad en mi proyecto, me refiero principalmente al autoconocimiento. Para mí, cada persona tiene sus propias respuestas. Cada persona tiene una sabiduría ilimitada dentro de sí misma y haciéndose las buenas preguntas es como solemos encontrar la respuesta exacta, la decisión más coherente. Sería usado por mi parte decirle a cada persona lo que tiene que hacer, porque yo he vivido de una manera y sobre todo porque incluso mi idea de éxito no tiene por qué coincidir con la tuya, no tiene por qué coincidir con las personas que nos están escuchando. Cada persona sabe qué es lo que necesita y qué es lo que desea. Eso es un deseo interno, una coherencia interna. Es algo que está en tu esencia. Yo lo que hago es a través del journaling, de la escritura terapéutica, de distintas herramientas, intento que mis clientas encuentren su propia respuesta, se hagan las verdaderas preguntas, a veces incluso preguntándose lo mismo desde distintos ángulos. O sea, mi visión es que tú tienes que ser el centro de tu proyecto, porque una de las cosas que me solía encontrar, y bueno, que me pasó a mí misma, es que el negocio era el centro de mi vida y yo dejé de lado áreas de mi vida y esas áreas de mi vida empezaron a tambalearse. Entonces, muchas veces cuando estamos tan ancladas en patrones de esfuerzo, sacrificio, etcétera, de no merecimiento, cometemos ese error de dejarnos nosotras de lado, nosotras o los hombres, da igual, es decir, aquí no es una cuestión de género, es una cuestión de patrones heredados. Claro, y de Y enfoque, ¿no? De exacto. enfoque, porque también acá hay una cuestión, vos sos una apasionada probablemente de tu método, de tu negocio, y a mí me pasa lo mismo, es como que uno lo vive, lo siente, le apasiona, siempre querés más, y no estamos hablando ni siquiera de dinero, estamos hablando de lo que nos produce ese trabajo, ¿no? Que yo creo que te motiva, te potencia, te ilumina, pero claro, no puede ser una sola área tu vida, no puede ser solo el negocio, porque llega un momento que perdés la motivación, porque estás como hasta acá. Entonces, de repente, ¿qué consejo le podés dar, Estefi, a las personas que están del otro lado, que están mirando y que dicen, uy, si esto me pasó y al final mi negocio acaparó toda mi vida o mi trabajo que me súper apasiona me acaparó toda mi vida? ¿Qué consejo le das para mantener de repente ese equilibrio entre áreas? Pues la escucha. Es que el principal consejo que le daría a cualquier emprendedora, a cualquier persona, es que se escuchen. Y la escucha muchas veces surge de la escritura. A mí no hay herramienta tan simple que me haya aportado tanto en tan poco tiempo como la escritura libre. Y a veces, porque a veces ahí encuentras verdaderamente la respuesta. Entonces, no es una cuestión de incluso de tomar decisiones drásticas, pero sí es una cuestión de que lo principal es siempre saber qué es lo que uno quiere en la vida, qué es lo que uno desea tener o ser o hacer. Y a partir de ahí, entonces ya tomamos las decisiones. Lo que decías antes, incluso de que teníamos que a lo mejor una estrategia no te funcionaba y ahora tenías que cambiar. La escucha, es que ahí es donde está la escucha, para saber Totalmente. exactamente qué camino tomar, porque muchas veces, y yo he cometido también el error de dejarme llevar por el ruido externo, porque claro, estamos rodeados de muchísima información, es que no hay otra época del mundo en la que hayamos vivido con tanto acceso a tanta información, a tantos mentores, a tantos recursos y a veces
incluso lo compartí esta mañana con una amiga, a veces eso genera más ruido que Claro, ayuda. claro, Así que totalmente. el verdadero consejo para cualquier persona es un poco de silencio y un poco de escucha interna. Claro. Y Además, desde perdón, ahí, pero Estefi, muchas veces, y disculpa, es un segundo, pero muchas veces escuchamos muchas cosas y que todas son contradictorias entre sí. Vos decís, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿Qué aplico? Si me están diciendo lo contrario uno con otro, ¿no? Pero digo, y cuando vos hablas de la escucha, porque quizás hay una parte que queda ahí, que es la escucha al cuerpo. ¿Qué te hizo sentido con esa información? Porque quizás no resonaste con las 10, quizás resonaste con una partecita de una, ¿no? Y ahí es lo que decís, bueno, ok, lo voy a aplicar. Eso es lo que toca aplicar. el cuerpo es una de también de las herramientas más poderosas que tenemos para saber si estamos en coherencia interna. Porque Claro, muchas veces nuestro cuerpo nos da señales, lo que pasa que, bueno, las tapamos o bien con medicamentos, o bien con entretenimiento, o bien con hobbies, o bien con pues Netflix, lo que sea, ¿no? Aquí a cada uno que ponga lo que sea. Realmente es tu propio cuerpo, o sea que estoy segura de que a más de una persona le habrá pasado en relaciones personales de ya sentir que algo ahí en el cuerpo generar un rechazo, sentir esa sensación de incomodidad. Lo que pasa que no estamos acostumbrados. Al igual que en el colegio no nos enseñan educación financiera, pues tampoco no nos enseñan esa educación emocional o esa escucha activa del cuerpo para nosotros encontrar nuestra coherencia interna. Y total. bueno, al final pues nos toca en la época adulta aprender de todo esto. O sea, porque es súper importante. Totalmente, totalmente. Bueno, me encanta lo que decís. Yo todos los días de mi vida me cuestiono un poquito más por qué la elección de la enseñanza en las escuelas. Igual yo tuve niñas pequeñas y hace un tiempo sí les empezaron a enseñar un poquito de gestión emocional. Y lo que tiene que ver con estas cosas que estamos hablando hoy, que me consuela, porque soy honesta, que cada vez que veo una persona que tiene así, que tiene un tema con el dinero, que no lo logra resolver, que tiene esos bloqueos, que inclusive con las cuestiones emocionales, yo digo, ¿por qué tenemos que esperar a adultos para aprender esto? ¿Por qué desde ese momento de dificultad no tenemos que salir a buscar nosotros cómo resolverlo? Debería ser algo que nos lo den desde chiquititos, porque yo creo que el mundo sería muy diferente si nos enseñaran estas cosas. Muy distinto, Steffi, muy distinto. Tengo una pregunta acá en cartera para hacerte que tiene que ver, hablábamos recién hace un ratito de la motivación. ¿Te ha llegado, y me da mucha intriga, te ha llegado personas que quizás estén muy desmotivadas, pero muy bien financieramente? O sea, su negocio les va bárbaro, facturan un montón, pero están absolutamente desmotivados. Pues la primera persona que me viene que ha sufrido esto es yo misma, en mi propia historia. A mí me pasó que me iba muy bien profesionalmente, tenía una empresa de éxito, un nombre, siempre en crecimiento, en constante crecimiento, pero llegó un momento en el que realmente me sentí vacía y desmotivada, desconectada, porque al final estaba en un patrón de escasez, estaba en un patrón de no merecimiento, de trabajar también sin libertad y realmente en ese periodo de mi vida a mí lo que me salvó, por decir la palabra salvar, Hmm. fue la conexión con el baile, que curiosamente es conexión con el cuerpo, es Sí, conexión con el lado femenino, con la energía femenina, que estoy segura de que aquí en tu proyecto habrás entrevistado a gente por que habla supuesto. de la energía femenina y la masculina. Pues curiosamente fue lo que volver a conectar con el baile, que era una pasión que yo tenía de niña, fue lo que me hizo después encontrar el equilibrio interno, sentirme mejor, poder asumir el mismo, incluso más cantidad de trabajo, pero sentirlo de manera más liviana. Así que al final, la motivación o desmotivación
puede venir de distintos factores, o bien porque no estás en tu propósito y llega un momento en el que por mucho que tengas éxito profesional, no estás en tu lugar y en el fondo hay una parte tuya interna esencial que lo sabe y te lo muestra a través de esa apatía o de esa desmotivación, o bien simplemente puede pasar, que sucede también y me han llegado mujeres así, que están agotadas simplemente de accionar, es decir, tienen mucho éxito profesional, pero al final se han polarizado tanto en la energía masculina de hacer que se han olvidado de la parte del disfrute y del placer, lo que comentábamos al principio. Y eso se puede recuperar simplemente volviendo a su propia esencia. En el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, pues empezando a conectar con esa parte femenina que también todas las personas tenemos las dos energías. Hay que encontrar el equilibrio, como todo en la vida. Equilibrio entre esas dos energías, entre el hacer y también entre el descanso, entre el placer y entre el éxito, por decirlo así. Claro, totalmente, hay que saber dividir. Además también, hoy hay un tema, Steffi, que digo, muchos trabajamos home office, estamos en casa todo el día y eso se va descalibrando un montón. Por eso hay que también tener esos espacios de aire, ¿no? De decir, bueno, de desconexión, de ocio, de alimentarnos bien, prudentemente, de salir al sol también, ¿no? Digo, estos baños de sol, ayer hablaba con una persona que me decía, estuve ahí de enfermarme porque estoy muy sobreexigido y entonces me estuve haciendo unos baños de sol de 10 minutos, me decía, por día, y eso hizo que no me enferme. Y claro, qué importante, porque cuando estamos tan sobreexigidos, llega un momento que no damos más y explotamos. Y ahí es también donde empezamos a vibrar mucho más bajo, probablemente, y aparecen esas como esas emociones más bien relacionadas a la frustración, ¿no? Bueno, al final hago un montón y no tiene sentido y estoy súper sobreexigido. Entonces, ¿cómo hago para mantener esa motivación alta? ¿Qué crees que deberíamos hacer así como todos los días y que no falle realmente para poder mantener este equilibrio, mantenernos motivados y tranquilos también a la hora de trabajar? ¿Hay algún tip ahí que tengas en cartera o que hagas vos también, Estefi? Pues en principio, yo diría que cada persona tiene que encontrar esa actividad de disfrute, de placer, que no esté vinculada con el negocio, sobre todo así en caso de emprendedoras y en caso de emprendedoras así como nosotras que trabajamos en remoto, encontrar ese momento de la semana o del día en el que tú realizas una actividad, quizás te diría que muy corporal. Cuanto más corporal, mejor. Volver al cuerpo siempre es volver al presente. Si no encuentras nada, incluso la respiración. Hay un montón de técnicas, el breathwork, están también los pranayamas de yoga. Hay un montón de fórmulas con las que nosotros podemos hacer ese rescate al cuerpo, esa conexión con el cuerpo, con el presente. Con, al final eso nos ancla mucho y nos saca del ruido mental, nos Ese, saca de la vorágine, a lo mejor de objetivos, de tareas, todo lo que sea volver al presente, estar en el propio presente, o bien porque te guste, me lo invento, el ganchillo. Y seguro que hay muchas personas que cuando están ahí pintando, dibujando, bailando, escribiendo, están en el presente. Fíjate incluso que muchas personas se absorben del tiempo cuando estás sumergida en algo que te apasiona, que te gusta, en ese hobby que te encanta, que disfrutas, a veces se te van las horas, se te va el tiempo. Y eso al final es presencia, es conexión con la presencia. Eso te genera un equilibrio a nivel también energético, porque en el fondo lo estás disfrutando y estás anclada al presente. No hay nada que nos vuelva más a nosotras que estar en el presente. Lo que pasa que, bueno, cada persona tiene que encontrar como esa tarea, ese ejercicio, esa actividad que le conecte más, que disfrute más, porque yo puedo decirte aquí breathwork, te puedo decir que hagas yoga, te puedo decir que hagas journaling, que hay un montón de cosas, pero en realidad cada persona, pues probando unas u otras, encontrar esa que más te guste y que más te conecte, la que claro. más te vive. Totalmente. Bueno, me encanta este consejo porque creo que hace elevar la energía, el hacer algo que a uno le guste, que a uno le apasione, que sea un hobby, que no tengas que tener, o sea, que la ganancia sea eso, la energía que se potencia, que se dispara, que te reís, que te divertís, que liberás tensiones, ¿no?
porque eso también, yo por ejemplo, mis hijas hacen karate, es un dato de color, ¿no? Pero mis hijas hacen karate y me dicen, no, yo cuando hago karate estoy muy concentrada y me encanta, porque estoy concentrada nada más que en esos movimientos que hago y me siento totalmente en equilibrio. Bueno, qué bueno, porque también ese mismo equilibrio es el equilibrio que uno pone en el trabajo y esa concentración. Entonces también hay una enseñanza dentro de eso que hacemos como un hobby y que a veces lo podemos después también aplicar. Estefi, dentro de esta metodología, ¿tenés alguna forma de trabajo en particular? O sea, son, por ejemplo, no sé, 5 sesiones mentorizadas o en cada sesión trabajas una cosa en particular. ¿Cómo es este método? Vale, la forma en cómo yo tengo de abordar el método es a través de un programa de acompañamiento para mujeres emprendedoras que se llama La Maestría y Sí. es un viaje de 11 semanas con una sesión semanal en la que hacemos un viaje desde el presente para conocer nuestro punto de partida, porque al final, si tú vas a ir a un lugar y programas un GPS, normalmente, sí, siempre, todo el mundo tenemos nuestra meta, nuestros sueños, todo eso que queremos alcanzar, pero tú al GPS, si no le dices desde dónde estás, la ruta no te la va a programar. No, Entonces, claro. esto es lo mismo. Para mí lo esencial es que primero tienes que contarte verdad sobre tu punto de partida. Así que empezamos por el presente, viajamos al pasado para saber qué, cómo nos hemos comportado con el dinero, para saber qué patrones han estado reinando esta relación con el dinero hasta ahora, qué hemos hecho, entender también nuestro linaje, nuestro el clan masculino, el linaje femenino, entender también qué patrones han habido si hay acceso a esa información, porque eso también da muchas pistas sobre lealtades invisibles. Esto es Claro. un tema ya muy profundo, Un poco como pero de lo que hacemos es constelaciones, ¿no? Pero es bien interesante conocer esa historia anterior también y lo que venimos cargando, ¿no? Si no sabemos lo que hay en la valija va a ser difícil. correcto. Y es una cuestión de también tener esa perspectiva, poder ver el pasado, no para torturarnos y digamos que decir, ay, pues que mira qué mal lo hice, sino precisamente para poderlo perdonar, para poderlo abrazar y para poder comprender y soltar lo que no nos sirve en el presente, lo que realmente nos está limitando en nuestra vida financiera, nuestra vida, nuestro emprendimiento, nuestro proyecto, nuestro crecimiento incluso personal. Y luego, una vez que comprendemos ese pasado, lo hemos abrazado, hemos entendido cómo hemos operado hasta ahora, ya podemos tomar la decisión de elegir. Así ya vamos al futuro. Entonces, todo este proceso lo hacemos a través de siempre la fusión de Excel y desarrollo personal y autoconocimiento. Siempre vamos analizando no solo tu situación presente desde el punto de vista emocional, cómo te estás sintiendo en el pasado, cómo te sentiste, qué hiciste, qué patrones, pero también analizamos los números. ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto gastaste? ¿Qué deudas has tenido? ¿Y qué representa todo eso? ¿Qué es lo que te está moviendo por dentro? Y vamos hacia el futuro, hacia esos objetivos, hacia esa proyección, hacia todo eso que quieras tener y lo empezamos a bajar a tierra y a desgranar en una buena planificación, teniendo en cuenta tu negocio a lo que se dedique, pues tenemos que ver exactamente cómo quieres llegar ahí. Claro, Y buenísimo. ese es el viaje. Me encanta el método que tenés. Es muy revelador, pondría esa palabra, muy revelador. Claro, nos muestra todo, nos da un panorama real. Así que me encanta. Estefi, último consejo que quieras darle a las personas que estén del otro lado, que estén emprendiendo, que tengan dudas, que están diciendo, ay, pero no me está yendo tan bien como quiero. Bueno, ¿qué consejo le darías a estas personas? Vale, cuando no te está yendo tan bien como quieres, pues hay que empezar a escuchar y a ver exactamente qué es lo que está operando ahí. Esto puede ser muy denso porque dependiendo si hablamos ya del área del emprendimiento, ¿no? Entiendo, dentro de este contexto hablamos del emprendimiento y del dinero, pues quizás yo lo que diría es que si ya has probado, si que les suele pasar a muchas emprendedoras que prueban muchas estrategias de marketing y cambian y cambian y cambian y prueban métodos, todo centrado siempre en el marketing y en la comunicación, si ya has probado muchas cosas de esas y realmente no has probado a indagar en tu relación con el dinero, pues yo creo que toca mirar ahí.
Y si te ha generado resistencia, mirar eso, o simplemente eres de las personas que piensa que cuando gane más dinero es cuando ya aprenderá a gestionarlo, precisamente con más razón toca empezar a mirar en esa área. Entonces, cada una tiene que evaluar si no me está yendo bien, vale, ¿en qué es en lo que no te está yendo bien? Primero tienes que definir exactamente qué es lo que consideras tú ir bien, que te vaya bien, y luego, vale, entonces, cuál es el resultado que estás esperando y que no tienes? Y en base a qué parte pertenezca ese resultado de tu negocio, si es dinero, pues es dinero. Si tu resultado es Claro, económico, es dinero, no es marketing, es claro, dinero. totalmente. Entonces, toca mirar. Me encantó, Estefanía, muchísimas gracias. Para la Gracias. gente que quiera hacer este seguimiento con vos, esta mentorización, ¿a dónde pueden apuntarse? ¿Hay algún teléfono, hay algún mail o te escriben a @Estefi González Coach, que es el Instagram, que obviamente le pueden dar seguir, más allá de que diga el teléfono o el mail, igual ustedes denle seguir. Contanos un poquito. Bueno, pues en redes hay un montón de contenido, también hay unos enlaces que está el de mi página web. Mi página web es www.estefi-mediogonzalez.com. Yo suelo compartir todas las semanas recursos, reflexiones. Además está mi podcast en Spotify y en Apple Podcast, se llama Alquimia Financiera by Estefi. Ahí digamos que son mensajes mucho más íntimos, más relacionados con reflexiones que yo hago, pero en cualquiera de esos medios van a encontrar bastante contenido y bueno, por supuesto en redes o directamente desde mi página web también hay una opción para agendar una sesión de valoración para ver de qué manera les puedo ayudar o pueden trabajar conmigo. Y bueno, yo creo que ya son distintas líneas en las que me pueden contactar. Y yo encantada de ayudarlos. Claro que sí, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, ya saben, síganla, es @Estefi González Coach, síganos a nosotros aquí en Frecuencia, dejen un me gusta, pueden dejar un comentario, hagan una pregunta, lo que ustedes quieran, pueden dejarlo en la cajita de comentarios, suscríbanse y hasta la próxima. Gracias, Estefi. Gracias a ti, Dolores. Un abrazo.